Hola, bienvenidos a todos. Un día más estamos aquí. Y hoy tenemos algo especial. Hoy tenemos un podcast. El podcast de Corazón Mecánico. Que para quien no sepa qué es básicamente un proyecto que anuncié que se trataba básicamente de hablar sobre el género punk. Y básicamente, pues para quien no lo conozca, el género punk básicamente se trata de, por decirlo de alguna manera rápida, sencilla, hoy va a ser un ligero resumen de todo. También os digo, no me encuentro del todo bien, así que no lo alargaré demasiado. Un momento. Vale. El género punk básicamente se trata de una forma de ver el mundo que hubiera sido del futuro, pero en una etapa histórica. Tenemos varios. Tenemos el steampunk, tenemos el solarpunk, tenemos el cyberpunk. Todas esas etapas históricas del futuro. Pero ¿cómo habría sido si la tecnología se hubiera quedado evolucionada en una época histórica? En muchos casos también el género punk suele consistir en futuros utópicos o distópicos. Uno de los ejemplos que serían los utópicos serían, por ejemplo, los del solarpunk, y otros serían distópicos como los del apocalypse. Pero en general todos consisten en el retrofuturismo. Hoy hablaremos un poco de los géneros principales y algunos de sus subgéneros, además de que haremos alguna mención especial. Para empezar, creo que lo más adecuado que sería para comentar todo el tema del punk sería empezando con el cyberpunk, uno de los géneros más conocidos. El cyberpunk, para cualquiera que no lo conozca, es básicamente la idea que tenemos de cómo podría llegar a ser un futuro distópico o utópico, en el caso, en el que la sociedad nunca se estancó, nunca nos quedamos en lo que conocimos, sino que básicamente vendría a ser cómo hubiera evolucionado la humanidad desde nuestro punto de vista actual. Es decir, nuestro futuro ideal o distópico. En este mundo cyberpunk básicamente consistiría en el que la tecnología ha alcanzado su máximo apogeo. Todo lo que nosotros hemos querido, hemos necesitado en nuestra vida diaria ha sido saciado. Obviamente, dependiendo de la obra literaria, en este caso hemos llegado a colapsar la Tierra o hemos evolucionado hasta un punto inconcebible. Básicamente este género tiene raíz en las obras de autores como Philip K. Dick, sí, Dick. Una gran cantidad de cyberpunk trata sobre la revolución social y las consecuencias de las interferencias de la tecnología en la vida humana, como bien podrían ser los androides, las prótesis cibernéticas o incluso la nanotecnología, como algo de uso diario. La vigilancia omnipresente, el armamento aterrador y la facilidad con la que las partes del cuerpo humano se pueden reemplazar con metal son algunas de las grandes claves de la tecnología cyberpunk. De hecho, un ejemplo que podemos dar de lo que podría ser algo cyberpunk, tenemos el propio juego Cyberpunk 2077 o el anime Cyberpunk 2077, en el cual podemos ver una sociedad distópica en la cual hay una diferencia social bastante de notar, que vendrían a ser aquellos de la sociedad más baja que tienen que rapiñar tecnología y se dedican a la delincuencia que tenga que ver con esta tecnología, y los altos cargos que tienen básicamente la tecnología más puntera. Luego también tenemos otros casos como podrían ser los de Blade Runner o Yo Robot, que serían también futuros en los cuales la tecnología ha solucionado la mayoría de problemas de la humanidad. Dentro de lo que conocemos del cyberpunk, tenemos que decir que, aunque es el género principal,
cuando la gente quiere darse a conocer en el mundo punk, tenemos algunas subcategorías dentro del cyberpunk, por decirlo de alguna manera. Como por ejemplo, podríamos decir del nanopunk. El nanopunk consiste esencialmente en lo que sería un futuro en el cual, un futuro cyberpunk, en el cual la tecnología más puntera sería la cyberpunk. O sea, sería la nanotecnología, perdón. Me explico un poco mal. ¿En qué consiste la nanotecnología? Un pequeño resumen así ligerito y bastante dicho de manera rápida. La nanotecnología es básicamente el uso de máquinas microscópicas o nanoscópicas en este caso, que puede adaptarse a cualquier necesidad, ya sea ropa, ya sea armadura o ya sea del tipo que sea. Nanotecnología. Dadme un momento, gente, porque creo... Ahí está. Ahí te he visto rápido. Un ejemplo que podríamos dar del nanopunk sería básicamente la saga de Crysis, como podéis estar viendo. Crysis es básicamente un juego en el cual la humanidad ha evolucionado en el ámbito bélico hasta tal punto en el cual se crearon las armaduras de nanotecnología. No recuerdo muy bien cómo se llamaban, pero eran básicamente de la empresa Crytek. Un ejemplo muy claro de cómo la nanotecnología se aplicaría en un mundo nanopunk. Un traje el cual sirve para cualquier cosa que necesite el soldado, ya sea mayor velocidad, ya sea mayor resistencia a las balas, etc, etc, etc. Este es un caso de cyberpunk un tanto más realista, como quien podríamos decir. Tenéis que tener claro de que todo esto es ficción, es ciencia ficción. Sin embargo, hay mucha gente que analizando juegos y analizando un poco el género cyberpunk, hay cosas que han llegado a demostrar que podrían llegar a ser probables en un futuro. Y la nanotecnología como uso bélico es uno de ellos de los casos. Continuamos. Pero antes de eso, voy a hablar un poco de lo que sería la sociedad de cyberpunk. En general, la sociedad cyberpunk consiste en, por lo general, una diferencia de clases bastante notada. Como ya he dicho antes y como se ha podido comprobar en el anime de Cyberpunk 2077, por lo general en la sociedad de Cyberpunk siempre existe la pobreza máxima y la riqueza máxima. Siempre existen aquellos que tienen alcance a la tecnología de mejor calidad y aquellos que tienen, básicamente como hemos visto en algunas obras como Deus Ex Machina, o sea, la saga Deus Ex, aquellos que tienen que básicamente robar la tecnología, porque si no, no son capaces. De hecho, también existen algunos casos de cyberpunk en los cuales todo va perfecto, todo el mundo tiene la tecnología que necesita al alcance de la mano, y las vidas son lo más cómodas posibles. Sin embargo, tampoco suelen acabar muy bien estas obras. Algo que demuestra mucho el cyberpunk es que por mucho que evolucionemos en el ámbito, o sea, en el ámbito de la tecnología, no siempre llegamos a aplicarlo como deberíamos. Para que os hagáis un poco la idea, la mayoría de obras, el 80%, suelen ser distópicas. Además, allí donde se mueva dinero, siempre hay una diferencia de clases. Y eso se aplica en varias obras. Como por ejemplo sería Yo Robot. Vale. El cyberpunk, y en general lo voy a explicar un poco ligero. Vamos a pasar al siguiente género, que vendría a ser el Apocalipsis. El Apocalipsis. Vamos a decir qué es el Apocalipsis. El Apocalipsis es, en esencia, el mundo se fue a la mierda. Sea por lo que sea que hicimos en el pasado, todo se fue a tomar por culo. Todo se ha ido a la mierda. Nos lo hemos cargado el planeta. Lo cual es aterrador porque podría ser bastante cierto. O sea, somos bastante capaces de cargarnos el planeta. Un ejemplo es Fallout. Fallout es un ejemplo bastante claro de lo que sería un mundo devastado por la guerra nuclear.
en el cual el mundo se ha ido a la mierda. O sea, simplemente se ha ido a la mierda por nuestra propia mano. Sin embargo, eso no quita que la tecnología siguiese evolucionando a raíz de lo que quedó. Una cosa que tenemos que destacar en el Apocalypse es que también tiene varias subcategorías de las cuales ahora hablaremos. Pero en este caso, como sería el de Fallout, básicamente tendríamos también el Chunkpunk, que podemos ver aquí. El Chunkpunk consiste, teóricamente, en el uso de la chatarra como... O sea, usar la chatarra para crear todo lo que necesitan. Ya sean vehículos, ya sean armamento, ya sea el tipo que sea. O un ejemplo de esos podríamos decir que sería Mad Max, que en parte es Chunk, que en parte es Champa. Pero también tenemos que meter entonces una de las subcategorías importantes del Apocalypse, que es el Desert Punk. El Desert Punk consiste en, como ya hemos dicho, un futuro post-apocalíptico en el cual la sociedad ha logrado sobrevivir de alguna manera, pero en este caso se fue a la mierda al agua. O sea, ya no existe el verde, ya no existe el azul del mar, solo queda desierto en el mundo. Y ya no existen las ciudades. Eso sería básicamente el Desert Punk. Un mundo devastado hasta los cimientos, en el que solo queda el polvo y la chatarra. Este es uno de los géneros más conocidos, también, a pesar de que la gente no se da cuenta de que es un género punk. Mucha gente habrá visto Mad Max, estoy casi seguro de que habrá visto Mad Max, y nunca habrá sabido decir que, coño, es parte del género punk. De hecho, también me gustaría añadir como detalle, los orcos de Warhammer, su armamento y básicamente su tecnología es Chunkpunk, o Jumpunk, como quieran conocerlo. Que es básicamente la chatarra funcionando. No tiene más ni menos. Lo cual también nos lleva ahora al... ¿Cuál era? Dame un momento, gente. Que tengo aquí las anotaciones. Tenemos el Nanopunk. Nanopunk, el Apocalypse, el Desert Punk, el Ocean Punk. Cierto. Ocean Punk. El Ocean Punk, vale, gente, es sencillo. Ocean Punk es lo mismo que el Desert Punk, pero esta vez el mundo se fue a la mierda debido a una inundación mundial. Así de simple. Ni más ni menos. Lo mismo, pero diferente. Aunque sí que es cierto que, por lo general, a diferencia de lo que podemos ver en el Desert Punk, en el Ocean Punk prevalece la tecnología. O sea, teniendo en cuenta que el mundo se fue a la mierda y ya no existe ningún pedazo de tierra que sobrepase el agua, la gente tuvo que sobrevivir en vehículos capaces de aguantar muchos años, con la tecnología que quedó, normalmente estancada, como bien podemos comprobar en las imágenes. Eso sí, no solo son vehículos, a veces también son vehículos del tamaño de una ciudad. Efectivamente. Sí. No tenemos muchas obras del tipo Ocean Punk. Sin embargo, seguramente habréis visto más de una ocasión algún juego que consista en sobrevivir en el fondo marítimo con lo que tienes, creando cualquier tecnología a base de chatarra o a base de lo que encuentras. Y sí, eso es Ocean Punk. Ahí tenéis la foto. Precioso, ¿va? Imaginaos, tenéis que sobrevivir a base de lo que encontráis en el mar y de lo poco que tengáis. Simplemente aterrador. Me gustaría poneros algún ejemplo de algún juego o de alguna obra del estilo. Sin embargo, debo decir que el Ocean Punk no es tan habitual en cine, ni en series, ni en juegos. Si acaso un ejemplo que podría llegar a daros de lo que podría ser Ocean Punk sería Raft. No sé si alguno de vosotros lo conoce. Básicamente un juego en el que empiezas con un 2x2 de madera y tienes que ir construyendo un barco cada vez más grande que sea tu hogar.
con la chatarra que encuentras en el mar, eso podríamos considerar lo que sería Ocean Punk. Pero ahora ya sí que sí, toca hablar del Jump Punk como Dios manda. El Jump Punk consiste, como ya he dicho antes, un mundo en el cual la mayor tecnología se crea a base de chatarra. Ni más ni menos. Otra vez. Vais a daros cuenta de que hoy va a ser todo bastante más sencillo, más simple de lo que parece. La chatarra lo es todo. Un mundo en el cual ya no queda nada de tecnología en pie. Todo lo que se crea tiene que ser a raíz de aquello que tenemos al alcance. Ya sean trozos de metal, cableado, lo que sea. Hay que sobrevivir con lo poco que se tiene. Esa es la mentalidad de alguien que vive en un universo Jump Punk o Jump Punk. Un ejemplo de ellos, como ya he mencionado antes, son los orcos, que utilizan la chatarra para crear armamento, naves, vehículos, etc. Pero también otro ejemplo que podríamos dar a lo mejor sería la forma de vida de Wall-E, la película aquella que vimos de Disney, o DreamWorks, no recuerdo muy bien. Ese ejemplo, por ejemplo, de cómo Wall-E crea su propia casa a raíz de chatarra. Esa sería una forma bastante Jump Punk de vivir. Otros casos, como ya hemos dicho, sería el de Mad Max. Vais a daros cuenta de que varios subgéneros están conectados según el cine o la obra, ya que no es extraño ver en muchas ocasiones que estos géneros coexistan. De hecho, antes he mencionado en el Apocalypse el tema de Fallout como Apocalypse, pero es que resulta de que también es Atom Punk. Sí, ahora os explicaré por qué. Pero no hay mucho más que hablar acerca del Jump Punk, así que pasaré al Ethereum Punk. Al Ethereum Punk es, otra forma de decirlo sería Magic Punk. ¿Os hacéis un poco la idea? Básicamente es la sociedad, de nuevo, avanzado. Y de hecho, este es de los pocos casos en los cuales el género es principalmente utópico. O sea, imaginaros un mundo de fantasía medieval, un mundo maravilloso, bien formado y con la tecnología avanzada, pero todo centrado alrededor de la alquimia y la magia. Un mundo así en el cual tanto la tecnología como la magia coexisten. Uno de los ejemplos que bien podemos comprobar sería básicamente varios animes que hemos podido llegar a comprobar. No sabría mencionaros a uno en concreto. ¿Cómo se llama esta magia-tecnología? No tiene un nombre en concreto, ya que dependiendo del artista, dependiendo de la obra, varía el tipo de tecnología mágica. Sin embargo, hay algo que coexiste en todas las obras. Y es básicamente la de que la magia es ciencia. No tiene más. O sea, recordad, el género punk es principalmente ciencia ficción, no fantasía. A pesar de que sea conocido como Magic Punk o Aetherun Punk, es principalmente ciencia mágica. O como muchos conoceréis como la alquimia. Luego, dentro de esto, tenemos otros subgéneros, como podrían ser el Dungeon Punk. El Dungeon Punk consiste principalmente en ¿qué pasaría si un mundo estuviera principalmente alrededor de mazmorras? Alrededor de tecnología escondida en lugares ocultos. Obviamente, me acabo de ser relevante. Un ejemplo podría ser este libro que tenemos aquí al lado, que para quien no lo llega a leer bien, sería Dose of Dungeon Punk, que podría ser básicamente como la historia del Dungeon Punk. Básicamente en el Dungeon Punk podemos comprobar cómo sería también la vida de aventureros que conocemos en las historias de fantasía, pero algo más dado a la tecnología.
Un ejemplo que quiero daros, ¿vale? Que es bastante conocido por algunos, a pesar de que no saben de que eso es Dungeon Punk, serían las mazmorras Dwemer de Skyrim. Para cualquiera que haya jugado Skyrim, básicamente es un juego tipo fantasía medieval, del cual existe una sociedad que desapareció hace mucho tiempo, que eran de elfos que vivían bajo tierra, los Dwemer. Los Dwemers, como bien podemos comprobar a lo largo del juego, tienen una tecnología bastante avanzada para lo que es en el resto de Skyrim. Y básicamente esta tecnología y estas mazmorras consisten principalmente en tecnología de Dungeon Punk. Si alguna vez queréis un ejemplo de lo que es un Dungeon Punk, jugad Skyrim, visitad una mazmorra de Skyrim, una mazmorra Dwemer, y veréis lo que es el ejemplo del Dungeon Punk. Vale, eso nos lleva a lo siguiente. Lo siguiente sería el Hop Punk. Vamos a tener un ligero problema con esto. El Hop Punk es muy desconocido. De hecho, literalmente no he llegado a encontrar ninguna imagen de lo que sería una representación fiable del Hop Punk. Tampoco he encontrado ningún libro del cual pueda recomendaros, porque para que os hagáis un poco la idea, el Hop Punk consiste en obras las cuales sean principalmente hacer un punk, pero centrados principalmente en la crítica social. Y como bien he dicho antes, la mayoría de obras de Magic Punk suelen ser utópicas, con lo cual este género es bastante desconocido y para aquellos que lo conocen no es tan agradado. Así que básicamente es un género que está bastante dado de lado. Es un género el cual hasta hace poco incluso yo desconocía, porque yo conocía el Magic Punk porque era ese opuesto al Steampunk o al Cyberpunk, que suelen ser distópicos. Y dije, no me atraía demasiado, pero estaba bien hecho. Un mundo donde la tecnología y la magia coexistían estaba bastante bien. Sin embargo, de repente, a la hora de investigar, encontré el Hop Punk y dije, ¿qué es esto? Me puse a informar un poco y dije, es normal que a nadie le traiga. Coged una obra cualquiera en la cual haya unos manifestantes o una sociedad corrupta y que el pueblo se subleva por el orden social, la igualdad, estatus y demás. Y ahí podéis tener básicamente el Hop Punk. Para algunos está muy bien, para otros no encaja con el género punk. Vendetta. Vendetta podría ser un ejemplo si estuviera en un futuro, o sea, si fuera futurista y estuviera dentro del Magic Punk. Si el ambiente fuera adecuado, Vendetta podría ser un gran ejemplo de lo que es el Hop Punk. Es un buen ejemplo. Sin embargo, como ya os he dicho, es bastante desconocido y a casi nadie le gusta. Yo personalmente me desagrada. Muchas gracias a todos a los que estáis viniendo. Muchas gracias por asistir a Corazón Mecánico. Hago una breve pausa antes de continuar para saludar. Muchas gracias Nick South, George251 y Slither. Estamos aquí explicando una vez más el género punk. Hoy va a ser el primer día del podcast y va a ser un resumen muy resumido del género y los subgéneros. Conforme vayamos avanzando los días en los podcasts, que será cada jueves a las 6 de la tarde hora española, iré explicando en más detalle cada género. Hoy voy un poco más atropellado porque, siendo sinceros, antes de empezar el directo me he encontrado un poco mal. Así que estoy tratando de acelerar las cosas. Sin embargo, os prometo que cada jueves trataré de hacerlo tranquilamente, de explicarlo en detalle, de tener bastantes ejemplos a mostrar y que todo vaya fluido. Y ahora, continuando con lo que estamos hablando, vamos a continuar, que toca... el Solarpunk. Vale. Solarpunk. ¿Qué se puede decir del Solarpunk? Personalmente, no me gusta el Solarpunk. Lo voy a dejar así de claro. El Solarpunk me parece plausible,
lo cual hace que no me interese para nada. El Solarpunk consiste en un mundo en el cual la tecnología ha avanzado de nuevo hasta parecer una sociedad totalmente avanzada tecnológicamente, todo alrededor del Sol. Me explico, para que os hagáis un poco la idea. ¿Y si en vez de utilizar recursos fósiles o de utilizar la energía nuclear, o incluso, ¿qué os digo? Ni tecnología, ni siquiera la tecnología del vapor, todo alrededor de la energía solar? Una energía renovable casi infinita. Por no decir infinita hasta que el sol se apague. Eso sería básicamente el Solarpunk. Un ejemplo es el libro que tenemos aquí que os estoy mostrando, que consiste en este género. Una explicación del género en la literatura. Es una antología editada por Gerson Lodi Ribeiro y traducido por Fabio Fernández. Es una obra que yo personalmente he leído un poco y lo explica en bastante detalle. De hecho, la explicación que da es en base a la realidad, en cómo la sociedad actual evoluciona a una sociedad Solarpunk. Por eso os digo que el Solarpunk es, de entre todos los géneros que os voy a explicar, uno de los más plausibles y de los que menos me llaman precisamente por eso. De hecho, suele ser una sociedad utópica hasta que os explique uno de los subgéneros que es distópico. Y consiste sobre todo en eso, en el uso de energía solar para todo. Ahora, sí que es cierto que hay alguna obra por ahí suelta en la cual explican cómo el mundo se iría a la mierda en una sociedad así, sobre todo teniendo en cuenta de que la energía solar no es constante, es algo bastante frágil y depende también mucho de cómo la humanidad lleva eso. Así que, si os interesa, esta obra, para empezar, está bastante bien. Lo explica bastante bien. Vale, del Solarpunk me lleva inevitablemente a lo siguiente, que sería el Tidal Punk. El Tidal Punk, si os lo he contado ya o no, creo que no. Solarpunk y Oceanpunk son los padres de este género. El Tidal Punk consiste, como bien dice el Solarpunk, en la tecnología alrededor de la energía solar, pero además con el factor posapocalíptico del Oceanpunk. Es decir, aunque siguen habiendo pequeñas islas donde se utiliza la energía solar, el mundo se ha ido a la mierda y está todo inundado. Solo quedan pequeñas islas. A diferencia del Oceanpunk, donde básicamente se sobrevive a base de vehículos marítimos, en el Tidal Punk sí que hay todavía pequeñas islas en las cuales la sociedad se mantiene viva. Es básicamente como si pudieras viajar entre islas pequeñas desarrolladas en su máximo exponencial de la tecnología solar. Lo cual, en este caso, por contrario al Solarpunk, sí que me llama. O sea, sé que a lo mejor puedo ser una persona que, así por el ejemplo, me gusta mucho lo distópico, y de hecho sí que sería cierto, me gusta mucho cómo el mundo se va a la mierda y nos matamos entre nosotros. Pero en este caso es muy interesante. Y de hecho, no es lo más descabellado del mundo, me atrevo a decir. O sea, que el mundo se pueda inundar es probable. Es muy probable. De hecho, los polos se están derritiendo y cada vez el nivel del agua sube más con los años. Lo cual inevitablemente va a llevar a que gran parte del mundo esté inundado en un futuro en el cual ya no existan los polos. Así que sería, dentro de lo que cabe, plausible que aún quedasen pequeños islotes en los cuales, si hubieran supervivientes, volverían a crear las sociedades de cero en pequeñas islas en las cuales se podría viajar entre ellas. De hecho, había una película que era bastante buena, no recuerdo cómo se llamaba, pero básicamente consistía en eso. El mundo se inundaba, o sea, el mundo acababa con el nivel del agua por encima de los rascacielos,
lo que pasa en Venecia. Sí, o sea, sería un poco como lo de Venecia en esa escala. O sea, las pocas islas, ciudad que quedasen serían... O sea, tendrían que colaborar con el agua, básicamente. Tendrían que vivir del agua, tendrían que... toda la sociedad se basaría en navíos para surcar el mar. Y eso, sinceramente, a mí me atrae bastante. O sea, es una idea bastante interesante. Y como la energía solar es un bien fiable dentro de lo que cabe, no sería de extrañas. Waterworld, pero en mejor. Sí, pero esa sería una referencia a One Piece que solo los que han llegado a Water 7 sabrán cuál es. Vale, lo siguiente que tendríamos que tocar sería el Lunar Punk. Vale. Ah, el Lunar Punk. Vale. Ya sabéis que el Solar Punk se basa en la tecnología alrededor de la luz solar. Pues el Lunar Punk es lo contrario. Imaginaos un mundo en el cual la tecnología está centrada solo en la luz solar, o sea, en la luz lunar. O, ojo, cuidado, no solo es la luz lunar, sino que también consiste en tecnología a base de luces naturales. O sea, no sé si alguna vez habéis llegado a ver las profundidades marinas, hay criaturas que sobreviven a base de la luz fluorescente natural. Pues en una sociedad Lunar Punk, todas las luces son naturales y artificiales a la vez. Me explico. Se utiliza la luz natural de algunos recursos naturales para crear su propia tecnología artificial. Es básicamente mezclar lo natural con lo artificial para generar energía, luz, etc. No encuentro ningún ejemplo concreto del cual yo podría explicaros. Sin embargo, sí que es cierto que hay un mod para Skyrim, de nuevo una vez más, Skyrim va a salvarme el pellejo, en el cual podemos llegar a ver un pequeño edificio que es Lunar Punk, en el que toda la tecnología es como muy natural, pero a la vez artificial. Es algo que poca gente conoce, porque realmente poca gente conoce, y yo hasta la fecha, la verdad es que no sabía que tenía un nombre propio, lo cual le va a pasar a mucha gente que llegue a escuchar las explicaciones de estos géneros. Van a llegar a escuchar algunos y van a decir, ah, pero que eso tenía nombre. Y Lunar Punk es uno de los ejemplos. También la tecnología Solar Punk y Lunar Punk se suelen dar mucho en la Magic Punk. Son muchos nombres, ¿vale? Nos vamos a liar bastante. Así que vais a tener que tenerme un poco de paciencia porque cuesta un poco explicarlo todo de una forma demasiado técnica y yo tampoco soy la persona que mejor narra las cosas, así que me vais a tener que tener paciencia. A ver, ¿qué más puedo deciros del Lunar Punk? Ah, bueno, sí. Por lo general, la tecnología Lunar Punk, aunque suele ser del tipo futurista como es en todo el género, sí que es cierto que esta tiende a ser un poco más fantasiosa, un poco más dedicada a lo que conocemos a la fantasía medieval, sin embargo un poco más modernizada, como bien podrían ser castillos con luces naturales como si fueran farolas, o también podríamos ver un ejemplo de la alquimia del anime, pero llevado a castillos más medievales. Básicamente el Lunar Punk es como el Solar Punk mezclado con el Magic Punk. Un poco confuso de explicar, pero insisto en que hago lo mejor que puedo con lo que tengo. Y después de haber explicado uno de los géneros más desconocidos como sería el Magic Punk, vamos a pasar a uno que ya sí que puedo hablaros mejor y en mayor detalle, que sería el Diesel Punk. Uno de mis géneros favoritos. Solo por debajo del Steampunk. El Diesel Punk vamos a dividirlo con el Steam. El Steampunk, para que os hagáis un poco la idea, está ambientada su tecnología hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Básicamente hasta finales del 19. O sea, del 1800, principios del 1900. Sin embargo, el Dieselpunk
constituye toda la tecnología a partir de la Primera Guerra Mundial. Uno de los mayores exponentes que hemos podido tener en el mundo del videojuego sería el Wolfenstein, que consiste principalmente en llevar toda la tecnología de la Segunda Guerra Mundial a un plano futurista, lo cual hay que decir que se ve extremadamente bien. Se ve extremadamente bien. Para quien no haya jugado Wolfenstein, se lo recomiendo muchísimo. O sea, vais a sentir como todo, a pesar de ser bastante ficticio, se siente algo increíble. O sea, imaginaos, todo lo bueno que conocemos de la Primera y Segunda Guerra Mundial llevada al extremo de la tecnología. Tenemos robots gigantes, tenemos hombres acorazados o juggernauts en armadura, con una tecnología nunca antes vista, pero a la vez muy similar a la que conocemos. Eso es el Dieselpunk. Toda esa tecnología bélica llevada al extremo. Y con esa estética que tanto amamos de la Alemania de aquellos tiempos, lo cual es simplemente increíble. Por cierto, para quien no lo haya jugado, yo recomiendo muchísimo Harvest. Es un juego de estrategia del estilo Dieselpunk, basado en la Primera Guerra Mundial, que muestra bastante bien en detalle cómo sería la estética, tanto de los robots que se imaginaban de la época, como en general el armamento y el ambiente. Este es el ejemplo. Un robot gigante con un Garand, o lo que parece un Garand, gigante. ¿Puedo pedir algo más? Simplemente maravilloso. Dentro del Dieselpunk, al igual que en el resto, de nuevo tenemos varios subgéneros. Uno de los ejemplos más conocidos sería el Decopunk. ¿No sabéis lo que es el Decopunk? Yo os lo explico. El Decopunk, para quien no haya conocido nunca BioShock 1 o 2, eso es Decopunk. Todo el mundo sabe que no solo la tecnología tiene por qué avanzar, sino que además también puede avanzar el aspecto artístico. Perdona, que se me seca la garganta. Uno de los aspectos que más reconocemos del Decopunk es que principalmente consiste en lo que conocemos del Dieselpunk, pero todo con un estilo artístico al más puro estilo Art Deco. Que para quien no conozca ese estilo artístico, es básicamente como vemos todo en un plano futurista de los 40 o los 50. Como ya he dicho, BioShock es un gran ejemplo de ello. Además de que, adelantando un poco a lo que ya vamos a ver, BioShock también trata otro subtema que sería el biopunk. Pero no vamos a adelantarnos demasiado de momento, solo os lo dejo caer. Una cosa más que hay que destacar del del Decopunk es que la visión artística es lo que más prevalece en este subgénero. Lo que más importa no es la tecnología súper avanzada, que la tiene, como cualquiera de estos géneros, sino que además, artísticamente hablando, es de los más bellos de la industria. El Art Deco pegó muy fuerte en la época de, como ya dije, los 50 y los 60, lo cual influyó bastante en el género literario de este tipo, hasta tal punto en el que le dio el propio nombre del Decopunk. BioShock 1 y BioShock 2 reflejaron todo lo que conocemos del Decopunk en un juego, una ciudad submarina completamente ambientada en el más puro estilo artístico del Decopunk, con todo lo que conocemos del Dieselpunk, como podrían ser los Big Daddies o como podrían ser el armamento que vemos en el juego. Y a pesar de todo, el Decopunk es el subgénero más desconocido del Dieselpunk, porque tenemos otros subgéneros más, como podría ser el Gothic Punk. Ahí tenemos a BioShock y esto es Gothic Punk. ¿Os suena de algo? Yo sé que lo conocéis. Algunos de aquí sois fan de la industria Warhammer 40.000, una de las industrias y de las IPs más conocidas actualmente
De hecho, hace poco salió su nueva edición. El Gothic Punk es Warhammer. En esencia. Básicamente el gótico es el estilo artístico principal de este género futurista. Todo lo que tenga que ver con iglesias góticas, todo lo que tenga que ver con el arte gótico. Todo gótico y futurista. Otra vez, simplemente precioso. De hecho, Warhammer fue uno de los mayores genios, o sea, la industria de Warhammer fue uno de los mayores genios en utilizar este género, hasta tal punto de que cuando alguien habla de Gothic Punk y conoce el género, sabe perfectamente que el claro ejemplo es Warhammer 40.000. Y no solo Warhammer 40.000, también Warhammer Fantasy. Que mucha gente se olvida de que Warhammer Fantasy vino primero. Sin embargo, hay que darle su honor aquí y decir que Warhammer Fantasy, mejor incluso que el 40.000, supo reflejar el Gothic Punk. Básicamente, todo aquello que conocemos de Warhammer es gótico. Todo lo gótico, futurista, es gótico. Y tendré que hablar en un directo aparte, en un podcast aparte, sobre Warhammer, tanto Fantasy como 40.000, porque hay que decir que abarca todos los géneros dieselpunk. Allá donde veas algo de Warhammer, ya sea en los Tau, ya sea en los Necrones o en el propio Imperio de la Humanidad, vais a ver algún tipo de punk. Porque sí, tanto los orcos utilizan el champunk, como los Tau tienen una estética bastante silk punk, que ahora os la explicaré, y la humanidad tiene un estilo gothic punk que no puede con él. Y sí, en efecto, Warhammer 40.000 era una parodia, fue una parodia que crearon a raíz de Warhammer Fantasy, como bien dijo el perrito en taza en una ocasión. Para hablar más fuerte de Warhammer, en lo que es el lore y demás, os recomiendo su canal. Yo, básicamente, lo que os voy a explicar en el directo que haré será analizando todos los aspectos del género punk en Warhammer. Pero ya basta hablar de Warhammer. Pasamos al Atom Punk. El último, bueno, no, el antepenúltimo, mejor dicho, de los subgéneros del dieselpunk. El Atom Punk es básicamente... ¿Vosotros conocéis a La Familia del Futuro? Una serie de dibujos animados que salía en la tele hace mucho tiempo, que era como la sociedad de Estados Unidos veía el futuro lo más probable, lleno de colores cromados, todo totalmente absurdamente futurista. Eso es el Atom Punk. Toda la tecnología alrededor del poder atómico. Cuando se utiliza el poder de la energía nuclear y del átomo a su máximo exponente. Todo es exagerado en el Atom Punk. No me atrevo a decir me atrevo a decir que el Atom Punk es uno de los subgéneros más llamativos, ya que, en serio, insisto, el Atom Punk es muy exagerado. O sea, todo lo que podéis ver en el Atom Punk es una exageración muy fuerte de cómo veían el futuro. O sea, ya nos cuesta a nosotros en el presente, en 2023, imaginarnos un futuro plausible. Imaginaos en la época de los 70 a los 80, cómo se imaginaban el futuro. Porque sí, el Atom Punk surgió a raíz de movimientos artísticos de entre los 70 y los 80. Y uno de los ejemplos que puedo daros del Atom Punk sería Regreso al Futuro. No os lo pensáis, no pensáis que no, pero sí. Regreso al Futuro es Atom Punk. O sea, la forma en la que ven el futuro en Regreso al Futuro es una forma como muy idílica de cómo habría sido, bueno, idílica y fantasiosa de cómo habría sido el futuro. Y otro ejemplo, como bien estamos pudiendo ver aquí, es la sociedad antes de la guerra de Fallout.
Sí, todo el mundo conoce Fallout por ser un mundo posapocalíptico lleno de mutantes y de armas hechas de chatarra. Sin embargo, se nos olvida mucho de que antes de la crisis nuclear, la sociedad de Estados Unidos se ve reflejada en los Fallout es bastante Atom Punk. De hecho, ya podéis ver en el propio ejemplo de la portada de Nuka-Cola como el ejemplo de cómo veían el futuro. A pesar de que el futuro debería ser algo completamente diferente a lo que conocemos en la actualidad, los estadounidenses tenían una imagen del futuro bastante más anticuada de la que debería. De hecho, a lo largo de todo Fallout, cuando vemos carteles del antiguo mundo, todo va a ser con una estética de los 70 y los 80. La cual no se ve nada mal, pero para algo del tipo futurista es como demasiado anticuado. Sin embargo, era algo que le daba su encanto al Atom Punk. La forma de ver un mundo rodeado de tecnología y avances, pero con una estética brillante y colorida como eran los 70 y los 80. Al menos para la gente que no era de Vietnam. Una película que podría recomendaros acerca del Atom Punk sería el Sky Captain. Aunque sí que es cierto que hay mucha gente que no consigue distinguir un poco el Atom Punk del Decopunk, ya que al fin y al cabo ambos tienen un estilo artístico similar o parecido, pero lo tendréis bastante claro en cuanto lo veáis, ya que el Decopunk es más oscuro y con más luces fluorescentes, mientras que el Atom Punk es más cromado, más brillante y más pulcro. Sky Captain, a pesar de que es una película que está basada en unos cómics, por cierto, nunca llegué a leer los cómics, aunque mi padre sí que lo hizo, refleja bastante bien cómo sería una sociedad Atom Punk. Porque, recordad, aunque el futuro haya evolucionado todo, la guerra siempre es igual, nunca cambia. Y Sky Captain refleja cómo sería un mundo Atom Punk bélico. Muy recomendado. Y ahora tengo que pasar a uno de mis géneros favoritos en el mundo. Por no decir mi género predilecto. Aquel género que amo con locura. Del cual he ambientado todo mi canal y del cual me siento orgulloso de formar parte de la comunidad. El Steam. Oh sí, el Steampunk. ¿Qué puedo decir para empezar? Imaginaos todo lo que hemos visto hasta el momento. Robots, partes mecánicas en cuerpos humanos, una mejora global de la tecnología, pero con un estilo artístico victoriano. ¿Se puede pedir algo mejor que esto? Simplemente es hermoso. La época victoriana, una de las mejores épocas artísticas en mi opinión. Un ejemplo de cómo la sociedad de caballeros era llevado al extremo tecnológico. Tenía esa esencia, esas luces, ese amor por las fábricas. Es cierto que para los trabajadores y los pobres pues no era la mejor etapa, pero no podemos negar que la época victoriana tiene algo que atrae indiscutiblemente. O sea, para muchos es, sin lugar a dudas, la mejor etapa artística. Y se ve bastante bien reflejada en el steampunk, ya que a pesar de que generalmente es distópico, hay algo que enamora. O sea, todo ambiente steampunk que he llegado a leer, ver o disfrutar se muestra como algo bastante vivo a pesar de ser todo bastante mecánico. De hecho, el principal subgénero que vais a poder ver del steampunk, del que luego hablaré, es el clockpunk, en el que toda la tecnología está alrededor del mecanismo de un reloj. Y aún así sigue siendo hermoso. Es simplemente hermoso. No te puede disgustar el steampunk. Los principales colores son indiscutiblemente los mejores. El dorado, la plata y el bronce. O sea, unos colores de los cuales
se ha usado siempre para destacar en nobleza y en riqueza. Y es algo que podemos ver en la tecnología bélica. Es algo que podemos ver en nuestro día a día. Vehículos, edificios. Todo se ve todo se ve con mucha riqueza. Por no decir de que, aunque la tecnología sí que es cierto que teóricamente la sociedad de Steampunk es un poco más atrasada que en el resto de subgéneros, sigue siendo increíble. La tecnología del vapor, la tecnología del carbón y la Tesla han demostrado ser bastante eficientes en entornos steampunk, tanto en la literatura como en videojuegos. Un ejemplo de lo cual puedo daros de videojuegos sería Steam Dolls, una demo que ha salido hace bastante tiempo, pero que es un buen ejemplo de cómo sería la estética steampunk en un robot. Luego también otro ejemplo que quiero daros sería The Order 1886, un juego que, aunque fue un exclusivo de PlayStation, para aquellos que pudimos probarlo y éramos amantes del victoriano, era un buen ejemplo de cómo la tecnología Tesla, bien aplicada en un mundo ficticio, puede ser aterradora. No por nada, la tecnología Tesla a día de hoy se sigue utilizando, no como podemos ver en las obras de ciencia ficción. Sin embargo, ya quisiéramos nosotros poder tener armas de rayos. Otro ejemplo más que puedo daros del steampunk, pero ya dado más al cine, sería El planeta del tesoro. Aunque sí que es cierto que algunas personas me han llegado a rebatir y tratar de discutirme de que esta película es más solarpunk, ya que una de las principales fuentes de los barcos espaciales que se utilizan en esta película se alimentan de la energía solar. Es cierto, ese punto hay que dárselo. Sin embargo, solo basta ver la película, ver cómo son sus ciudades y planetas, para darnos cuenta de que es victoriano. Todo el ambiente está antes del 1900. O sea, tanto los personajes como el armamento y como su tecnología, podemos darnos cuenta de que tienen toques victorianos. Es una tecnología atrasada, futurista. Sí, es raro añadir esos dos términos en la misma frase, pero es lo bonito. Aunque, obviamente, como ya he dicho, es cierto que sus vehículos se mueven principalmente por energía solar. Así que podríamos decir que es una obra steampunk con ligeros toques solarpunk. Además de que, por favor, solo hay que ver la ropa de la capitana y el segundo de a bordo del grupo principal para darnos cuenta de que está ambientado en una época anterior al 1900. Y ahora toca hablar más en detalle de los distintos subgéneros que tiene el steampunk, que si os parecía que el dieselpunk tenía bastantes subgéneros, el steampunk pega un bote y se caga en el dieselpunk. Porque sí, tiene unos cuantos. Empezando por este que le puede llegar a agradar a bastante gente, como podría ser el bronzepunk. Básicamente, broncepunk, que consiste en, para todo aquel que no lo conozca, la época de bronce llevada al steampunk. Sí, he dicho al steampunk, es un subgénero al final del día. Todo aquello que conocemos de la tecnología griega o romana antigua, llevado a un estilo futurista, lo cual para mucha gente es extraño de cojones. Sin embargo, en cuanto le echáis un ojo más, os dais cuenta de que funciona. Realmente funciona. Pudimos verlo en Origins con los dioses egipcios que crearon. Además de que también a lo largo de la saga de Assassin's Creed, en algunos juegos de la época de bronce, podemos ver a los antiguos dioses. O al menos que pensábamos que eran dioses. Los cuales, si puedes ponerme la imagen anterior un momento, claramente es futurista, pero está ambientado en una época muy anterior. Este ejemplo es bastante claro de lo que sería la tecnología bronzepunk. De hecho, todo lo que está alrededor del fruto del Edén, bueno, del fruto y en general los fragmentos del Edén, son una tecnología que utiliza la mitología para llevarlo a un ámbito científico futurista.
lo cual acabo de explicar bastante bien lo que es el Bronze Punk. Literalmente podríamos decir que es Grecia antigua con sus dioses, en general toda la época de bronce con sus dioses, llevado a la tecnología futurista. Y aunque no hay que admitir que no soy muy fan de la época griega, tampoco soy fan de los egipcios ni demás, sin embargo, por favor, mirad esto. No puede desagradaros. O sea, ya de por sí tiene un estilo artístico de la época que es precioso y a mucha gente le enamora, pero es que si encima lleva su tecnología al siguiente nivel, tiene ese algo que enamora. A mucha gente no le gustará, pero yo personalmente le doy mi aprobado. Un aprobado bastante notable. Pero no podemos estar hablando todo el rato del Bronze Punk, porque tenemos que seguir hablando del siguiente género, que sería el Clock Punk. El Clock Punk, aunque mucha gente piensa que esto no debería ser un subgénero aparte, lo es. Sabéis que en general la tecnología que solemos ver en el steampunk suele ser victoriana, y sin embargo hay muchas representaciones que suelen ser todo alrededor de la tecnología de los relojes, lo cual es bastante conocido. Por ejemplo, hemos tenido alguna que otra obra de estudios Ghibli de anime japonés que son steampunk, y sin embargo se les olvida que también son clockpunk. Es un añadido a un subgénero bastante bueno. Si el steampunk ya de por sí tiene ese ambiente victoriano que a mí personalmente me enamora, el clockpunk puede llegar a hacer que el steampunk evolucione. O sea, ya era precioso ver toda la tecnología y el arte victoriano representado, sino que encima ahora toda esa tecnología es llevada al mecanismo de un reloj. Algo tan simple, algo tan efectivo. Todas las piezas en un reloj son importantes para que funcionen, y si una sola pieza falta, toda la maquinaria se va al traste. Y eso es básicamente Clockpunk, un sistema perfecto en el cual todo funciona, todo es fiable, nada falla. Porque, al igual que en un reloj, cada pieza es importante. Hasta tal punto de que, de hecho, la sociedad Clockpunk es igual de eficiente. Hay una gran representación en cierto anime del cual veremos ahora la portada, es Clockwork Planet. La premisa es simple, un mundo en el cual todo funciona alrededor del mecanismo de un reloj, incluido el núcleo del planeta. ¿Y qué pasaría si una sola pieza fallase en este sistema perfecto? Clockwork Planet es tu elección si quieres saber más acerca del Clockpunk y de lo bonito que es ver todo con estética de engranajes. Y como bien he dicho, es el principal ejemplo del ya se ha adelantado. Es el gran ejemplo de lo que sería el steampunk llevado al siguiente nivel. Clockpunk es el subgénero ideal dentro del steampunk. Pasemos al siguiente. ¿Qué pasaría si llevamos el steampunk al lejano oeste? ¿Alguna vez os lo habéis preguntado? Seguro que habéis visto o habéis jugado algún juego del cual esté basado en vaqueros en el lejano oeste, pero que tenga ciertos toques futuristas que podrían no llegar a pegar del todo. Sin embargo, no están nada mal. De hecho, funcionan. Pues eso tiene un nombre. Y el nombre principal es... Perdón, que lo tengo en los apuntes que me ha colocado este hombre. Cattlepunk. El Cattlepunk es lo que conocemos como lejano oeste steampunk. Si queréis ver la gran tecnología del steampunk, pero todo con una estética al estilo Wild West, entonces Cattlepunk es tu estilo. Uno de los grandes juegos que yo he podido probar que está subido en YouTube y que he jugado en este canal sería Evil West. Un ejemplo de cómo el steampunk y el oeste casan bastante bien.
No solo tenemos la clásica tecnología Tesla, sino que podemos ver Winchesters y revólveres con toques dorados y plateados que queda magnífico. Además de que el lejano oeste del Cattlepunk también suele tocar bastante acerca de las leyendas urbanas que suelen circular alrededor de las historias del lejano oeste, como podrían ser los vampiros que podemos ver en Evil West, los hombres lobo, etc. En general, las criaturas de leyendas urbanas. El Cattlepunk, a pesar de que mucha gente no quiere considerarlo parte del género punk, o sea, mucha gente dice que el lejano oeste es un mundo aparte y que todo lo que tenga que ver con el género punk tiene que ser europeo. Ya veremos luego más tarde que eso no es cierto, ya que un ejemplo es el Cattlepunk y otro ejemplo es el Steelpunk, que es en Asia, pero bueno, de nuevo, no voy a adelantarme. El Cattlepunk en realidad sí que funciona. O sea, mucha gente se pensó que el lejano oeste, tanto en el cine como en los videojuegos, ya era perfecto de por sí. Era una temática que interesaba, una temática que llamaba a todo el mundo, una temática que era básicamente que no fallaba. O sea, era un género que siempre podías utilizar. Pero llevándolo al futuro, con una tecnología bastante atascada en la época de los vaqueros, pero actualizada, oye, pues no suena tan mal, ¿no? De hecho, podéis ver en este ejemplo de que perfectamente casan. O sea, no significa que porque sea lejano oeste no puedas tener una estética un toque victoriana. Y otro de los ejemplos que quería daros acerca de esto sería la película de Wild Wild West, que para quien no la haya visto, que está protagonizada por Will Smith, consiste en llevar lo que hemos conocido del Cattlepunk al cine. Tenemos unos protagonistas que son vaqueros en esencia contra un villano el cual domina la maquinaria. Una maquinaria súper avanzada que podemos ver en esta película. Si queréis ver más claramente, veos la película. De verdad, os la recomiendo. Wild Wild West, no tiene pérdida. Vale. Y aunque nos gustan mucho los vaqueros, inevitablemente tenemos que pasar al siguiente subgénero. ¿Qué vendría a ser? De nuevo, apuntes por favor. El Steelpunk. El Steelpunk nadie lo conoce. Nadie sabe qué se trata. Sin embargo, yo os lo voy a decir. ¿Y si llevamos todo lo victoriano steampunk a China? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no iba a funcionar? Si ya funcionó con el lejano oeste, ¿por qué no iba a funcionar con China? Pues eso es el steampunk. ¿Qué pasa si llevamos todos los avances tecnológicos que hemos conocido en el steampunk a Asia? ¿Por qué no iba a funcionar? Y total, tampoco había nada que perder por intentarlo. Pues a pesar de todo, este es uno de mis géneros favoritos. Bueno, de los subgéneros favoritos. Básicamente tenemos todo esto que podemos ver en esta imagen, una estética bastante futurista, pero con ciertas pinceladas a la China antigua, de la época de emperadores. No es nada mala, ¿eh? O sea, mucha gente de verdad, he estado leyendo opiniones acerca del estilo mientras me informaba para hacer el podcast. Además de que, obviamente, hablaré del steampunk en mayor detalle cuando toque. Y había mucha gente que realmente no estaba contenta con este género. Había mucha gente disconforme porque pensaban que no pegaba para nada y que debería haber sido otro género, como bien pasaba con el lejano oeste. Como ya os dije, con el Cattlepunk, mucha gente decía que el steampunk no podía salir de Europa. O sea, era una estética que tenía que ser 100% europea. Sin embargo, de nuevo, yo no veía ningún problema. Y al igual que pasó con el Cattlepunk, me sorprendí muchísimo con el steampunk. Hasta tal punto de que, aunque no tenga apenas juegos, aunque no tenga apenas literatura, tiene algún que otro libro que no está traducido, por desgracia, sí que tiene cosillas. Y conforme más experimentas esto, más te das cuenta de que es un arte muy distinto y que está muy bien. De hecho, uno de los juegos que van a salir
próximamente, si es que sale y Ubisoft no se hunde antes, es Beyond Good and Evil 2, el cual va a tener varios planetas ambientados en un aspecto futurista. El que podemos ver en los trailers es con estética hindú, sin embargo, también habrá un planeta con estética china. Y adivinad qué, efectivamente, esa estética va a ser Steelpunk. Lo cual a mí personalmente, si ya de por sí era una secuela de un juego que a mí me encantaba la idea de probarlo, eso hacía que fuera increíblemente atractivo. Algún día saldrá, que Ubisoft no se va a la bancarrota. Además, no penséis que su tecnología es peor que la europea o que la del lejano oeste, para nada. O sea, todos los ejemplos que he llegado a ver de Steelpunk eran bastante avanzados. O sea, de hecho, la mayoría de estética suele ser más cercana a la guerra de la pólvora. No sé si alguna vez os habéis informado acerca de la historia de China. Tuvieron un altercado con el tema de la pólvora y, bueno, varios conflictos en China, por los cuales China era bastante poderosa ya en la historia real. Pues eso reflejado con tecnología bastante futurista para la época, hacía que se viese bastante bien el sistema bélico del Steelpunk. De hecho, aquí podéis ver, es como un caballo dragón de metal. Yo quiero uno de esos. Y como bien os he mencionado antes con el tema de Warhammer, Close Down tiene una ambientación basada en los samuráis japoneses, sin embargo es futurista, lo cual podríamos catalogar como parte del subgénero steampunk. Pero como ya dije, ya hablaré más en mayor detalle de ello. Y aunque el steampunk es bastante desconocido, no creo que sea malo como género. De hecho, os invito formalmente a que os informéis un poco y conozcáis un poco más de esto. Por desgracia no tengo tantas fuentes para mencionaros, así que vais a tener que buscar muy arduamente si queréis encontrar algo. De hecho, ya costaba un poco encontrar imágenes, así que lo siento, lo he intentado. Y por último, creo que me toca mencionar a cierto género, bueno, subgénero, que no creo que debiese estar aquí, pero que por desgracia, por lo que me estaba informando, es parte del género. Si hasta el momento toda la tecnología futurista que hemos visto era hasta cierto punto plausible y atrayente, este a mí no me atrae nada. Pero me parece horrible. Pero hay que añadirlo porque es parte del género punk. El Stone Punk. Sí, Stone, piedra, punk. Parece imposible de juntar en una misma palabra, pero sí, lo han hecho. Stone Punk. ¿Y en qué consiste? Preguntaréis. Quisiera decir como con el resto de que es la tecnología del momento llevada al límite y sería cierto hasta cierto punto. Sin embargo, no, la verdad es que no. O sea, sí, se supone que es eso. De hecho, como bien podéis comprobar, es literalmente la época de piedra. Básicamente si los primitivos se hubieran puesto como unos genios a construir con piedras y huesos de dinosaurio. Pero no me llama, no me gusta. Caca. O sea, no. Está muy mal. Esto, gente, esta mierda está muy mal. O sea, está muy mal. De hecho, no esperéis que en ningún futuro hable de ello, ¿vale? No voy a hablar de esto. De hecho, le he hecho una mención especial solamente porque teóricamente es parte del género. Así que quiero tratar de ser lo más profesionalmente posible dentro de lo mucho que me cago en la persona que creó este subgénero. Perdón. Así que... No, la verdad es que no. No, Horizon Zero Dawn es literalmente un tipo de cyberpunk
A ver, es un tipo de cyberpunk, por decirlo de alguna manera. Sí que es cierto que... De hecho, Horizon Zero Dawn es una mezcla entre el Stonepunk con el cyberpunk, el cual no sé cómo lo hizo, pero mezcló bastante bien los géneros, a pesar de que el Stonepunk ya de por sí era una basura. Así que, por esa parte, hay que decir que los que hicieron Horizon Zero Dawn, mis respetos. Supieron llevar algo que no tenía ningún sentido mezclarlo con algo que era demasiado futurista para lo que era la premisa, pero lo hicieron bien. No puedo decir más. Lo hicieron bien. La verdad es que me sorprendió bastante cuando lo vi. Fue bastante atrayente. Nunca he llegado a jugarlo del todo. He podido probarlo. Y lo poco que he podido probar, la verdad es que me gustó bastante. Me sorprendieron gratamente. Pero esta basura, que es de la que estamos hablando, el Stonepunk, en el que no existe el metal, solo son piedras y huesos utilizados de una forma de la cual nadie se esperaría. De hecho, cuanto más lo pienso, más absurdo me parece. Supongo que habrá quien le guste. A mí no. O sea, Necomeca, pero a mí no. Y bueno, no sé si me he llegado a saltar algún subgénero. ¿Me puedes confirmar, Necomeca? Que sé que estás por ahí. Biopunk. ¡Ah! Vale, cierto. Perdona, gente. Me he saltado uno de los subgéneros más importantes, tanto del steampunk como del dieselpunk como del apocalypse. Es, de hecho, está bien que hable de ello ahora, porque esta parte sé que a varios de vosotros os va a encantar. El biopunk. ¿Os acordáis de lo que me hicieron a mí los de la nueva Santa Inquisición? La mejora genética llevada al siguiente nivel. Hola, esto es el biopunk. Básicamente, imaginaos una sociedad futurista, o una vez más, pero todo es alrededor de la ingeniería genética. Mejorar al ser humano, jugar con el gen de un gato, o incluso hacer que un pájaro tenga unas patas más largas que sus alas. Eso es el biopunk. Básicamente, olvídate de cualquier moral, olvídate de cualquier ética, olvídate de todo lo que tenga que ver con lo correcto y llévalo al siguiente extremo. Lo que quieras imaginar que se le puede hacer a un ser humano, en el biopunk se hace. Y sí, si os suena bastante para los fans de Warhammer, digamos que la tecnocracia y el emperador llevaron esta práctica. Sí. De hecho, el juego que está aquí, que se presenta, que es Scorn, es una gran muestra de cómo tecnología y bioingeniería pueden llegar a ser mezclados de forma bastante bizarra. Y a pesar de todo, es un género que se utiliza muchísimo. O sea, por desgracia sí, se utiliza bastante el biopunk. Al parecer a la gente que ideó este género se hicieron de oro. O sea, mucha gente pensaba que la tecnología y el futuro iban siempre de la mano, pero solo en el lado metálico. O sea, los robots eran el futuro, los implantes cibernéticos eran el futuro. Sin embargo, el biopunk le da un giro de tuerca a esta idea básica y dice: ¿y si abandonamos por un momento la tecnología en lo que es más inerte? ¿Y si trastocamos el gen de la vida? ¿Y si cogemos un gato y hacemos que tenga 3 lenguas? ¿O y si cogemos a un perro que escupa fuego? ¿O y si cogemos a un niño? O sea, ¿y si cogemos un óvulo y cogemos también un esperma de un tío de 3 o 4 metros y hacemos algo llamado primarcas? Eso es la biotecnología del biopunk. Sí, no existe la utopía en el biopunk.
Lo he investigado, no existe. Todas las tramas, todas las historias que vais a encontrar acerca del biopunk, de este subgénero, van a ser tramas oscuras. Van a ser historias de terror. Historias que harían vomitar a una cabra. Para quien entendiera la referencia, eres el puto amo. Y esto atrae a incontable gente. De hecho, como ya os mencioné en su momento, Warhammer bebe de muchos subgéneros del punk, y uno de los que más bebe a pesar de todo es del biopunk. No solo los primarcas son creados debido a la ingeniería genética, sino que en general todo Warhammer tiene como una especie de subtrama o trama principal escondida alrededor de la ingeniería genética, ya sea con los necrones, con los primarcas o con los propios demonios y la demonculada. Así que, ¿qué pasa cuando llevas todo esto al siguiente extremo? ¿Qué tienes, Warhammer? Sí, si quieres no dormir, biopunk es tu subgénero a elegir. Un caso en el cual no es totalmente biopunk, tengo que admitirlo, ¿vale? Aquí tengo que decir que en el caso de biopunk hay algunos casos que sí que podrían ser más una muestra mejor. Sin embargo, que yo quiero añadir aquí, y no en el cyberpunk, porque sí, esta película se puede catalogar también como parte del cyberpunk, yo quiero calificarla como una película bastante biopunk. Por un simple hecho, quien no haya visto El Sexto Día, le invito a verla. Es una película bastante buena de Arnold Schwarzenegger, en el cual se habla de la clonación a raíz de la genética humana. Coges el gen de una persona y clonas a esa persona. Y haces que esa persona tome la vida de la persona a la que has clonado. O a lo mejor tú eres el clon. Ah, no lo sabes. Esa es la trama del Sexto Día. Y eso también lo he llegado a ver en obras de biopunk. De hecho, hay una obra que es literalmente El Sexto Día, pero bueno, hecha cómic. No me acuerdo ahora mismo el nombre, ¿vale? Que consiste en esto. Consiste en una sociedad en la cual la gente está sometida a un control político bastante fuerte. Y entonces el gobierno lo que hace es que a la gente que se subleva, lo secuestran y lo sustituyen por clones. Clones que han sido adoctrinados desde su gestación para ser ciudadanos modelo. Seguramente os suene, porque sí, de hecho, ahora que lo digo en voz alta, seguro que hay más de una película o más de una historia de ese tipo. Pero eso es básicamente el biopunk. Y con esto creo que he hablado de todos los géneros principales y los subgéneros. También hay algunos subgéneros que están tratando de hacerlo parte del género. Sin embargo, como todavía no lo son, no voy a hablar de ellos. No me encuentro lo suficientemente bien como para ponerme a hablar ahora de otros subgéneros que realmente no son parte. Al menos de momento. Una última aclaración que quiero dar. Mi verdad no es absoluta. Yo me informo lo mejor que puedo, pero sí que es cierto que todo el tema del punk varía mucho dependiendo del autor, varía mucho dependiendo de la obra, y como ya os he dicho, hay varios subgéneros que se entrelazan con otros géneros principales. No todo el biopunk es dieselpunk, no todo lo gótico es steampunk, etc. O sea, y como ya hemos podido ver, el steelpunk es un género que es una mezcla entre el oceanpunk y el solarpunk. No podemos encasillar todas las obras como algo al 100%, ¿de acuerdo? Lo único que podemos dar acerca de estos géneros es una ligera pincelada de lo que es básicamente general para todos. Es decir, aquello que comparten todos los artistas con respecto a ese género o a ese subgénero. Y de hecho, casi que a día de hoy, si contamos esos subgéneros que no he mencionado, todo lo que puedas imaginar que tenga que ver con algo futurista vas a tener un nombre al respecto. O una subcategoría o algo del estilo. Así que yo de vosotros no me calentaría tanto la cabeza con eso de momento.
como bien os he mostrado hoy, que he hecho un ligero resumen de todo muy en general, rápido, en un futuro, cada jueves, pretendo hablar a detalle de un género en concreto cada podcast. No van a ser podcasts extra largos, como mucho durarán 2 horas, porque así quiero que sea, no quiero que sea extremadamente largo, quiero hacer algo que pueda informar brevemente a la gente, llamar la atención y que tengan el interés de investigar un poco o de ver algo de ese género. E iré de a poquito. Hoy he hablado de un resumen de todo, pero el próximo jueves trataré de hablar del Cyberpunk en mayor detalle. Va a costar, porque el Cyberpunk, aunque me gusta, no es mi género favorito y no sé tanto de él como debería. También quisiera traer en el futuro a más gente al podcast, gente con conocimiento amplio acerca de estos géneros, ya que tengo que admitir que el género que yo más conozco es el steampunk y algunas de sus variantes. No conozco tanto el cyberpunk, no conozco tanto el solarpunk, el dieselpunk. Conozco bastante el dieselpunk, por ejemplo, pero tampoco me puedo considerar un experto del tema. Como ya he dicho, solo conozco en detalle de forma fiable el steampunk. Así que si llego a encontrar en un futuro a gente que sea más conocedora del steampunk y demás, los traeré al podcast para que hablen en mayor medida y tengamos cierto debate. También quisiera empezar a hablar un poco más de ciertas franquicias que beben mucho de estos géneros, ya sea de cine, ya sea de videojuegos, etc. Por no decir de que también quisiera tratar de aclarar algunas dudas a la gente. Sobre todo porque hay mucha gente que realmente le gusta el cyberpunk, pero no saben tanto del cyberpunk. Por ejemplo, ¿cuánta gente de aquí sabía que el cyberpunk normalmente al principio estaba basado en la tecnología que teníamos en los 80 o los 90? ¿Nadie? ¿Tú lo sabías, Necomeca? No. Ahí lo tenéis. A pesar de que todo lo que vemos en Cyberpunk 2077, por ejemplo, parece ultra futurista, analizadlo un poco en detalle. O sea, tened una imagen clara de cómo son las ciudades en Cyberpunk 2077. Son literalmente ciudades superpobladas que ya existían en los 80 o los 90, de hecho con la misma estructura, solo que con más luces de neón y un poco más y con más tecnología en vehículos y demás. Sin embargo, lo demás, si mal no recuerdo, hay alguna que otra escena en Cyberpunk 2077 que son literalmente favelas. O sea, son favelas, pero un poco más futuristas. O sea, las obras de ficción Cyberpunk no son tan futuristas como podéis llegar a pensar. Al menos algunas no. Y lo mismo pasa con el Atom Punk, con el Dieselpunk. O sea, toda obra pensad que está basada en una época y en un arte de cuando fueron creadas. El Atom Punk, ¿en qué se parece más? En los 60 y en los 70. No, me he equivocado. No sé si me he equivocado. He hablado tanto hoy ya que, que me he cortocircuitado. Bueno, a lo que voy es eso. Que dependiendo del género al que vayáis, va a estar ambientado todo en una etapa de la vida real, tanto en el arte como en lo que se ve imaginaba para el futuro. Quitando el Stonepunk. Que eso literalmente es una fumada de alguien que se fumó 4 porros. Pero bueno. Por lo demás, os iré aclarando las dudas con cada directo especial de cada temática. Si tenéis alguna duda ahora mismo que queráis que os resuelva, si tenéis alguna curiosidad por alguno de los géneros, vamos a hablar hoy un poco más a la ligera de cada género, si queréis. Voy a aprovechar, eso sí, de beber un poco de agua, porque se me está secando la garganta. Hasta que no tenga invitados tengo que hablar yo todo el rato, lo cual me va a hacer bastante mal a la garganta.
Ay, que me sienta. Y bueno, como ya dije también, de Warhammer, que es un universo tan amplio, tendré que hablar en un directo aparte, un especial solo de Warhammer, porque de verdad toca mucho su género. Sobre todo el Imperio de la Humanidad toca tanto el tema Gothic Punk que es que son prácticamente el mayor ejemplo en Warhammer. También trataré de traeros algunos juegos que existan para hablar de ellos un poco en detalle, analizarlos. También trataré de analizar la saga de Bioshock, porque la saga de Bioshock, como bien he dicho, es un máximo exponente del Decopunk, pero obviamente también tiene sus trazas y dependiendo del Bioshock que hablemos. También, por ejemplo, es que el Infinite es en parte Decopunk, pero también es en parte Steampunk puro. Son muchas cosas de las que hablar. Y obviamente, como también tratan el tema de la ingeniería genética, también podríamos catalogarlo como parte del biopunk. Es un poco complicado analizar los juegos a detalle, sobre todo cuando tocan tantos géneros a la vez. De hecho, no he hablado de Metro, pero Metro, por ejemplo, es otra saga de juegos la cual habla mucho del Apocalipsis. Es literalmente Apocalipsis, el mundo se va a la mierda y la gente tiene que vivir en el metro, en las líneas de metro. La tecnología que utilizan es junk punk, o sea, literalmente es chatarra que funciona como armamento, como vehículos y demás. O sea, coged una saga de juegos futurista o una saga de juegos posapocalíptica y vamos a poder analizarlo en detalle cada subgénero que toca. O sea, todo lo que conozcáis como futurismo o que veáis que sea futurista va a tener algo punk. Porque así se creó este género. No es solo de literatura, también es de cine y de videojuegos. Ay, Dios mío, la garganta. Y si nadie tiene ninguna duda, dejaré este primer podcast así medio cortito, 1 hora y media, no mucho, pero que sea bastante informativo y que la gente tenga algo por lo que empezar, que no sea extremadamente largo. Así que muchas gracias por haber venido, muchas gracias Nico Meca, espero verte próximamente en otros podcasts para que me ayudes a exponer las imágenes, porque si lo tengo que hacer todo por mi cuenta, tanto hablar como poner las imágenes, voy a acabar muerto. Lo dicho, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haberos quedado, por haber estado por aquí y nos vemos a la próxima. Chao.